amigos, ¿qué tal? Hemos venido otra vez aquí a la playa, cambiando de escenarios. Estamos entre Quilca y Matarani, unas playas escondidas. Es una combinación de playa con roca y playa con arena. Como es una zona mixta, pues estamos utilizando señuelos suspending, porque quizá con los sinking haya más probabilidad de traba. Además no queremos que el señuelo venga raspando la arena, porque como está chancando piedra, el señuelo también es chancado. Vamos a ver cómo nos va. Miren esta poza está bien bonita, pero tiene mucha piedra y está chancando el babero de los señuelos. Nos movemos. La playa tiene de todo: aracanto, piedras, arena. Estamos probando todo el arsenal. Hasta el momento no hay picadas. Hemos llegado justo cuando la marea está en baja. Acá se observa clarito cómo esta parte de acá está llena de tierra, o sea, no es poza esa parte, está planito. Sin embargo, en la orilla sí se hace un pequeño pocito chiquitito. A medida que vaya haciendo marea llena, eso ya se va a ocultar. Entonces, observen, miren cómo empieza a hacer los repuntes. Y cuando esté en marea llena, obviamente ya no se va a poder distinguir esa pequeña ensenada seca. Vamos a probar vinilos, a ver en esta parte de acá si nos va bien, y quizá regresemos en marea llena, ¿no? He hecho varios lances en esta zona que tiene full aracanto, y obviamente en algunos momentos se ha trabado el anzuelo, pero ha salido fácilmente porque está ligeramente escondido, ¿no? Justamente para que solo funcione al momento de la captura. No hay piques. Es temprano todavía, pero no hay piques. Ayer el caballero nos ha ganado, sacó su lornaza. Bueno, parece lorna, no sé qué será. Vamos a ver. ¿Qué? Oiga, caballeros, semejante chita. ¿Qué va a hacer? ¿Con qué está? ¿Con qué carnada? Acá es, ¿no? Este sequión hasta el fondo, callejón. Acá nomás, la orillita. ¿Qué Ya va a ves hacer? ese mocho negrito, más Ya. adelantito nomás. Con carnada, con la carnada. Miren este chito.
1 kilo 400. Observen, miren lo que está defecando Cochayuyo. Cochayuyo. No. Le gusta arrancar de la Sí, peña. le gusta, tiene dientecitos. Esta es la carnada, mire. Ve. Esta es su armada artesanal. Ajá. ¿Qué es eso? Esta es la chumaraca. ¿Chumaraca? Sí, mire. ¿Qué es eso? ¿Qué trae eso? Eso es en la peña y así en las sabras, así como esto, acá en las sabras está ahí. Está chungo. Como una flor. Así. Es grande, está así. Cuando lo agarras se encoge chiquitito. Sí, En la esa- hora de la baja, en el seco se queda. No en el seco, sino en el agua. En la peña, y ahí Sí. aprovecha usted para Ahí sacarlo. aprovecho y sacarlo. Y no utiliza todo, ¿no? Un pedacito. No, nomás. pedacito más se le pone. ¿Verdad? Se le cae el cuchillo. Gracias, maestro. Mira, más, Maestro mira. nos va a regalar su... ¿Cómo se llama? Chumaraca. Chumaraca. ¿Qué anzuelo? ¿Qué número? 10, Número 10, ¿ah? 11 y 10 se le pone. 11 y 10. Sí, 11 y 10. 11 y 10. Estamos escuchando. 11 y 10. Ahí le hemos puesto carnada a la caña de surcas, ¿sí? Hace rato sí sentiste picada. Sí, ¿Y sí se llevó? me dio tirón. Yo he querido hacer con la tabla, pero me dice, tira la tabla y jala nomás. Entonces ahí perdí tiempo. ¿Cómo llega hasta el fondo? Cuando usted siente la picada, solo lo tira nomás. Ahí está. Muy bien, muy bien. Vamos a observar el lance. Vamos, maestro, chaque. Que Rambo queda chico. Ahí nomás donde está apareciendo esa piedra, atrásito de esa piedra. La señora acaba de sacarse uno más, dándonos cátedra de cómo se sacan chitas. Oiga, y este está más grande. Este está más grande. Unos 55, imagínense esta chita más grande que la otra. Wow. La más grande mide 44. La que pescaron primero. $42. Buenos argos. Uno más, uno más. Una jerguilla. Una jerguilla, llega. Llega, Javier. Robado. Estaba recogiendo rápido y lo agarraba en la costado. Este es lo que hemos Comido en la comido, ¿no? Acá han comido en la mañana. Más grandecito, más chico. Ah, es muy chiquito, hay que doblar. Hay que devolver. He tomado un pequeño descanso ahí mirando cómo pescan. Ha sacado dos chitas, una jerguilla. Ahora yo voy a retomar la pesca con señuelo. Y los pozos de la mañana ahora que ya está llena. Se me acaba de trabar un señuelo, una chispa. Normalmente el punto débil de la armada siempre van a ser los nudos, así que pudo haber reventado de este nudo o del nudo del snap. Y obviamente reventó del nudo del snap. Estuvo fuerte porque para romperlo tuve que hacer mucha fuerza y de algún nudo se tuvo que romper. Ahora estoy cambiando de señuelo por este flotante. Hace rato por querer llegar a largas distancias puse el jigs y lo terminé trabando en una playa con mucha traba. Ahora voy a utilizar un señuelo flotante. Observen con la marea llena ya da la sensación de que la poza es toda, pero como hemos visto en marea seca pues hay una parte plana, ¿no? Pero ahora sí vamos a poder lanzar libremente nuestros señuelos. Temprano nos dimos cuenta de que había mucho aracanto, entonces estamos optando por lanzar señuelos flotantes, floating, para poder esquivar esas zonas de aracanto. Entonces cuando nosotros vemos que nuestro señuelo está por llegar a esa zona de aracanto, lo mejor es dejar de recoger
para que flote y seguir recogiendo despacio para que pueda pasar esa zona de traba, ¿no? Entonces así se trabaja un señuelo flotante en este tipo de playas. Bueno, tampoco se han dado capturas, hemos utilizado puros señuelos flotantes. Tampoco hemos perdido señuelos. Y obviamente eso lo hace más agradable, ¿no? la pesca, porque perder señuelos a veces no es del todo agradable. Otra cosa que pueden hacer también para que sus señuelos no se traben es cambiarle los triples y ponerles anzuelos, un solo anzuelo en cada anilla. Es más, el triple de adelante quitarlo y solo tener los dos anzuelos de la parte de atrás, quitar y reemplazar, en vez de triples que sean simplemente anzuelos solos, ¿no? En mi caso yo los tengo así porque no he hecho eso. Esta playa muy limitada, solo tenía esta poza pequeña y la poza abierta del otro lado donde han sacado las chitas. No podemos movernos mucho, entonces a lo mejor si es que nos da tiempo podemos visitar otra playa. Buena playa para las chitas, ¿han visto semejantes chitas? Y yo acá veo un pocito chiquitito con harto pescadito. No sé si se habrá podido ver, pero ahí hay hartos burritos, chititas chiquitas. Entonces esta playa está muy buena para los peces de peña, ¿no? Para practicar pesca en peña, surcasting, como han visto. Aún no se me ha dado una captura con señuelos. A mí me gusta pescar más con señuelos. Miren semejante poza. Ahí siguen pescando. ¿Salió más? Está sosegando el agua, por eso no quiere. Ah, esas jugadas que hace, se mete y sale fuerte. Sí. Ah. Por eso. No nos queda mucho tiempo. No hay tiempo como para buscar otra playa, así que lo que voy a hacer es caminar y buscar algún otro posible pozo. Voy a probar nomás con los flotantes o con los suspended. Voy a buscar una playa de arena porque mucho se ha golpeado mis señuelos con la piedra. Esta playa parecía una playa de arena normal, muy plana, no tenía una poza, pero miren las trampas que tiene. Miren todas estas, los zaracantos plantados en la arena. Con que el señuelo se te enganche en uno de estos, difícil de sacarlo. Muy plana esta playa, no hay poza aquí. Pues vamos a seguir avanzando. Derrotado otra vez. Ya estamos terminando el día de pesca. Mis amigos han cambiado de lugar para probar el último intento de surcasting con carnada. Será para la siguiente. Hoy día ganaron las chitas con carnada y pesca de mano. Y así damos por concluida la jornada. Hoy hemos perdido muchos plomos araña de los amigos que han practicado surcasting. Yo felizmente pude recuperar uno de esos plomos
gracias a un señuelo que se enredó en su multi, pero yo perdí también una chispa. Mucha traba, no se puede ver bien exactamente la traba, pero es un pozón. Y las piedras obviamente chancan mucho al multi, y en mi caso me ha lastimado bastante el babero de algunos señuelos, no tanto el multifilamento. Al final tuve que cortar parte del multifilamento que se había lastimado, pero no afectó mucho. Nos salva el día las chitas grandes de la señora y el caballero, y la jerguilla. Es un buen lugar para esas chitazas, para esas super chitas. Ya volveremos algún otro día por aquí. Seguimos buscando nuevos puntos de pesca y nos cruzamos con este tipo de playas. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Cuídense.